Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos considerando la genealogía de Jesucristo y concluimos mencionando que si comparamos esta genealogía de Jesucristo con la que se encuentra en el libro primero de Crónicas, capítulo 3, notaremos que en el versículo 8 del Evangelio según San Mateo, los nombres de Ocosías, Joás y Amasías se omiten. Esto demuestra que las genealogías se citan para darnos un vistazo de cierta línea de descendientes y que no es necesario que cada individuo sea nombrado en cada genealogía de la Biblia. Creemos que debemos recordar esto en las genealogías que aparecen en Génesis antes del diluvio. No son necesariamente genealogías completas, pero están allí para trazar cierto linaje. Creemos que el hombre ha estado en esta tierra por muchísimos años más que la fecha que aparece en los márgenes de muchas ediciones de la Biblia. Tengamos en cuenta que estas fechas son dadas por el historiador Husher y no forman parte integral de la Biblia misma. Ahora, en el versículo 11 encontramos que se omite a Joacim, pero se incluye a Jeconías. Jeconías merece nuestra atención especial porque Dios había dicho que ninguno de su simiente se sentaría sobre el trono. Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, su nombre es Jeconías, pero Dios quitó el G de su nombre porque es el prefijo para Jehová y este hombre era un rey malo. Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Así leemos en Jeremías capítulo 22, versículos 24, 25 y 30. Por causa del pecado de este hombre, ninguno de su linaje se sentó sobre el trono de David. Así es que José, aunque figure en este linaje, no debemos olvidar que no es el padre natural de Jesús. Este es uno de los datos más notables en las Sagradas Escrituras, y Mateo trata de presentarlo lo más claro posible. José dio a Jesús el título legal al trono de David, porque José fue marido de María, la que dio a luz a Jesús, y por tanto José pudo dar el título legal a Jesús. Jesucristo no es de la simiente de José, ni es de la simiente de Jeconías. Pero tanto José como María tenían que ser del linaje de David, y lo fueron, pero por dos líneas distintas a través de dos hijos distintos de David. Notaremos cuando lleguemos al Evangelio según San Lucas que la línea de María viene de David por su hijo Natán. La línea de José viene por la línea real de su hijo Salomón. Por tanto, José y María ambos tuvieron que ir a Belén para ser empadronados porque ambos eran del linaje de David. Amigo oyente, usted puede notar cuán interesante, fascinador e importante es el estudio de estas genealogías y cuánto merecen nuestro estudio. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es posible ver enseguida que hay aquí algo diferente en la genealogía. En el versículo 2 leemos: Abraham engendró a Isaac. Y luego continúa con muchos engendramientos. Pero aquí dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Mateo explica con toda claridad que José es el marido de María, pero no es el padre de Jesús, el cual se llama Cristo.
Mateo presenta la genealogía en 3 agrupaciones para darnos una vista panorámica que incluye toda la historia del Antiguo Testamento. Una época se extiende desde Abraham hasta David, luego desde David hasta el cautiverio babilónico, y finalmente desde el cautiverio en Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo. Consideremos ahora el nacimiento virginal de Cristo. Ahora que Mateo ha mostrado que José no es el padre de Jesús, nos dará una explicación. Ya en el Antiguo Testamento un nacimiento sobrenatural ha sido profetizado o predicho por Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro, versículo 22, habló a la nación de Israel diciendo: ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así no se hacen las cosas, amigo oyente. La mujer rodeará al varón. Esto no es, pues, un nacimiento natural, sino sobrenatural. Esta es la nueva cosa que Dios ha hecho. Y ahora en este Evangelio de Mateo, capítulo 1, leamos el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Así sucedió, dice Mateo. Cuando su madre María estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida para casarse con José, antes de que se juntaran, se halló encinta. No había tenido ninguna relación física. Ahora escuchen a Mateo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. El evangelista Lucas, que escribió el evangelio que lleva su nombre, era un médico griego. En su evangelio entra en una sección extensa de obstetricia. Ambos evangelios declaran que Jesús fue nacido de una virgen. José no fue su padre, pero María no le fue infiel a José. Jesús no es un niño ilegítimo tampoco. Esto es algo nuevo. La mujer rodeará al varón. Ahora, amigo oyente, nunca nos hemos opuesto a ningún hombre que diga que no cree en el nacimiento virginal. El hombre tiene derecho a no creer. Pero tenemos dos objeciones muy definidas. No creemos que un predicador deba negar el nacimiento virginal de Jesucristo. Si lo niega, entonces debe salir a vender pólizas de seguro y tratar los nacimientos de una manera diferente. Nos oponemos a alguien que diga que la Biblia no enseña el nacimiento virginal de Cristo. Quisiéramos sugerir que los teólogos liberales, o sea, los que se apartan de las enseñanzas bíblicas, debieran regresar a la escuela y aprender algo de esta educación del sexo y enterarse de que Jesucristo sí nació de una virgen. La historia está aquí. Uno bien puede rechazar la historia y rehusar creerla, pero es una triste ignorancia y una negación obstinada decir que la Biblia no enseña el nacimiento virginal de Jesucristo. Amigo oyente, no caiga usted en la trampa del racionalismo. No se fíe del razonamiento de los hombres pequeños, de aquellos teólogos que giran en las sillas de sus bibliotecas y que dicen que esto no es lógico y que por eso no pudo haber sucedido. Muchas veces los hombres han dicho que ciertas cosas no pueden suceder, y sin embargo ocurren. Dios es el creador de las leyes naturales. Él puede emplear esas leyes naturales o bien puede ponerlas a un lado para lograr sus fines. La historia bíblica expresa con toda claridad que Jesucristo nació de una virgen por medio del Espíritu Santo. Volviendo al capítulo 1 de Mateo, leamos el versículo 19 ahora. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La ley mosaica era muy específica en este punto. Decía que una mujer que fuese culpable de ser infiel debía ser apedreada a muerte. Pero este hombre José era un hombre extraordinario. Dios no se equivocó al escogerlo. Muchos hombres, en una ira fogosa, quizá la habrían apedreado a muerte bajo tales circunstancias. Otros habrían querido justificarse haciendo de ella un ejemplo público al descubrirla. Pero José no era ese tipo de hombre. Era una persona benigna que amaba a María. No quiso pues avergonzarla de ninguna manera. Sin embargo, aunque no podía explicarse cómo tal cosa era posible, sentía que ella le había sido infiel. Ahora bien, no podemos olvidarnos que María también es una persona extraordinaria. Ella fue la que Dios escogió para ser la madre de nuestro Señor, y Dios nunca se equivoca en su selección. Escogió la mejor mujer posible. Note usted que esto pudiera haber llegado a ser una situación realmente trágica.
Pero continuemos leyendo, ahora en los versículos 20 y 21 de este capítulo 1 de Mateo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Salvador o Redentor. Tendrá el nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora note usted en el versículo 22, donde Mateo, quien escribe a la nación de Israel, señala que todo esto fue hecho para que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Mateo exhorta a la nación de Israel a que comprenda que este que ha venido es y debe ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se ha dicho que hay más de 300 profecías con respecto a la primera venida de Cristo que han sido literalmente cumplidas. Ahora no sabemos cuántas hay en Mateo, pero sabemos que Mateo citó más del Antiguo Testamento que todos los otros 3 escritores de los Evangelios juntos. Parece que registra acontecimientos y los verifica como cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. No trata de dar solo una vida de Cristo, sino que muestra que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Él, el Mesías prometido. Ahora declara la profecía que fue dada acerca del Señor Jesús por el profeta. Leamos el versículo 23 de este capítulo 1 de Mateo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo cita el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a mirar algo que es muy importante. La palabra usada en el hebreo es alma. Gesemio es un erudito destacado que ha compilado un léxico hebreo muy completo. Podemos testificar que también es algo agotador hojearlo. Gesemio admitió que la traducción usual de la palabra alma es virgen, pero dijo que también se podía traducir como joven mujer. Lo dijo al parecer porque rechazaba lo milagroso. Sin embargo, vemos que la Comisión de los 70, al traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, concordaron en que en este caso no había duda que la traducción correcta era virgen. Tampoco hay duda de que Mateo, al citar esta profecía, la traduce como virgen. Volviendo a Isaías, capítulo 7, vamos a estudiar el incidente mencionado allí. Esto ocurrió durante el tiempo cuando Acaz se sentaba sobre el trono. Él era uno de aquellos que andaban lejos de Dios y a quien clasificaríamos como un rey malo. Dios envió a Isaías para llevarle un mensaje, pero Acaz no quiso escucharlo. Por tanto, leemos: Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Así leemos en Isaías capítulo 7, versículos 10 al 12. Amigo oyente, permítanos afirmar que esto que él dijo fue una hipocresía en la que trató de aparentar ser piadoso. Dios había pedido a Isaías que se encontrara con Acaz en el camino para entregarle el mensaje de que Dios le daría a Acaz la victoria. Sin embargo, Acaz no le creyó a Dios y, por tanto, para estimular su fe, Isaías le dice que Dios quiere darle una señal. En su manera pseudo-piadosa, Acaz dice: Yo no pediré señal de Jehová. Isaías le contesta entonces que Dios le dará señal, quiera o no lo quiera. La señal no es solamente para ti, sino para toda la casa de David, le dice Isaías. Ahora, aquí está la señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Es obvio que si esta es solo una mujer joven cualquiera, no le sería señal a Acaz, ni a la casa de David, ni a cualquier otro. Pero si es una virgen que concibe y da a luz un hijo, eso sí, amigo oyente, es una señal sobrenatural, y eso es exactamente lo que quiere decir aquí en Mateo 1:23. Cuando la palabra alma fue usada en el Antiguo Testamento, siempre fue traducida como virgen. Rebeca fue llamada una alma antes de casarse con Isaac. Un muy buen cristiano hebreo, que también es un buen erudito hebreo, dijo:
Mírelo así. Supóngase que usted va a visitar un amigo suyo que tiene 3 hijas y 2 de ellas son casadas y una todavía es soltera. Usted no lo sabe y le pregunta, ¿son las 3 sus hijas? Él le dice, estas 2 son las hijas casadas y esta joven es la tercera hija. Ahora, cuando él le dice, esta joven, ¿piensa usted que él querría decir que era una prostituta? Si usted llegara a implicar que ella era cualquier cosa excepto una virgen, sin duda le daría un puñetazo. Permítanos decirle, amigo oyente, que no nos gustaría ser uno de aquellos que niegan el nacimiento virginal de Jesucristo cuando lleguemos a la presencia del Hijo de Dios. Tememos que vayan a desear de alguna manera poder retractarse de las cosas que han dicho para difamarlo. El hecho de que la palabra alma significa virgen está comprobado por la versión de los 70 del Antiguo Testamento. Durante el período entre ambos testamentos, 72 eruditos hebreos, 6 de cada una de las 12 tribus, trabajaron en Alejandría, en Egipto, traduciendo el Antiguo Testamento en hebreo al lenguaje griego. Cuando llegaron a esta señal en Isaías, aquellos 72 hombres comprendieron que su significado único era virgen. Así es que tradujeron alma a la palabra griega partenos. Y esta es la misma palabra que Mateo emplea en su Evangelio. Amigo oyente, partenos no puede traducirse como la joven. Su único significado es virgen. Es claro que la palabra de Dios está diciendo precisamente la realidad de las cosas. Leamos ahora los versículos 24 y 25 del primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amigo oyente, parece que aquí hay un problema. ¿Puede usted decir dónde es que a Jesús se le llama alguna vez Emmanuel? Claro que no. Se llama Jesús porque ese es su nombre. Le fue puesto este nombre porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Cristo, a propósito, es su título, que significa Mesías. Pero Jesús es su nombre. Pero dice aquí que será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amigo oyente, aquí tenemos una de las cosas más maravillosas en toda la palabra de Dios. Vamos a considerarla momentáneamente. Emmanuel significa Dios con nosotros. No puede ser Emmanuel, Dios con nosotros, a menos que haya nacido de una virgen. Es la única manera. Y note usted que a menos que sea Emmanuel, no puede ser Jesús. La razón por la cual se le llama Jesús Salvador es porque Él es Dios con nosotros, o sea, su encarnación. Esta verdad acerca del que bajó a la tierra es una de las cosas más maravillosas en la Biblia. El escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 9, dice, «Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos». Debía ser un sacrificio que fuera aceptable. Yo no pude morir, ni puedo morir por los pecados del mundo. Tampoco me es posible morir para salvarme de mis propios pecados. Pero Él sí puede. ¿Cómo es que Jesús puede ser un Salvador? Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo llegó a estar con nosotros? Naciendo de una virgen. Decimos de nuevo que fue llamado Jesús. Nunca lo llamaron Emmanuel. Pero no es posible llamarlo Jesús a menos que sea Emmanuel, Dios con nosotros. Debe ser Emmanuel para ser el Salvador del mundo. El nacimiento virginal es, pues, de suma importancia. Y bien, amigo oyente, aquí nos detenemos por hoy. Concluiremos este importante tema en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo 2 de este Evangelio de Mateo para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas.
a través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.